Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a presentar en este taller el caso clínico de un paciente que tuvimos internado en terapia intensiva con lesiones neurológicas y deterioro del sensorio. Se trata de un paciente de sexo masculino de 20 años de edad, con diagnóstico de infección por VIH hacía aproximadamente 2 años. Nunca había realizado tratamiento antirretroviral ni tampoco controles clínicos y tenía como antecedente abuso de sustancias como cocaína, marihuana y crack. El paciente ingresa a la sala de infectología el día 23 de marzo por deterioro del estado general, con caquexia y desnutrición severa. Lo trajo la familia, que hacía poquito estaba viviendo con ellos, nos refirió, porque el paciente se encontraba en situación de calle. Presentaba lesiones cutáneas generalizadas de diferentes estadios, que ya después vamos a ver, y también estaba multiescarado, con un CD4 de 6 células, un 2%, una inmunosupresión severa y una carga viral de 150.000 copias. El día 26 de marzo, en la sala de infectología, le practican una tomografía de cerebro sin contraste y una tomografía de tórax. En la tomografía de cerebro podemos observar que hay una hipodensidad difusa, córtico subcortical, frontoparietal derecha y focal a nivel de la sustancia blanca insular izquierda, de probable etiología secuelar. Quería mostrarles esta imagen que se ve aquí, para que presten atención, y también en estas dos imágenes que están acá, hipodensas. En la tomografía de tórax, efectuada también el día 26 de marzo, no informan lesiones pulmonares consolidativas, pero podemos observar acá a nivel iliar o paracardíaco del lado derecho una presencia de un infiltrado. El día 3 de abril, por deterioro del sensorio, solicitan el pase a terapia intensiva. Se le había practicado una punción lumbar 24 horas antes del ingreso a terapia y cuando ingresa se observa que presentaba además una neumonía aspirativa en la tomografía que se le realizó ese día, que vamos a ver más adelante, y el paciente se encontraba hipoxémico. Cuando se le practicó la punción lumbar en la sala general, se tomaron solamente 2 muestras de líquido cefalorraquídeo, una se envió para realizar un estudio físico-químico citológico, el cual fue normal, y también se vio una sola muestra de líquido a bacteriología, cuyo cultivo fue negativo y no había bacterias en el examen directo. Cuando ingresa el paciente a terapia intensiva, pudimos observar que era un paciente que estaba en muy mal estado general, con un deterioro del sensorio bastante profundo, tenía apertura ocular al estímulo nociceptivo, se veía que estaba con anisocoria, no tenía respuesta verbal y la respuesta motora eran signos de descerebración cuando uno le provocaba un estímulo nociceptivo. El Glasgow que se calculó al ingreso fue de 5 en 15, motivo por el cual se decide intubarlo y conectarlo a asistencia respiratoria mecánica. Además, que no olvidemos que el paciente estaba con una neumonía aspirativa y con hipoxemia. En la tomografía de cerebro efectuada el día 3 de abril, el día que pasó a terapia, se observan numerosas áreas de hipodensidad córticos subcorticales bilaterales, supratentoriales y predominantemente sobre el hemisferio derecho, que podrían corresponder a un proceso isquémico y sugieren los especialistas en imágenes que efectuásemos una tomografía con contraste endovenoso para poder definir las lesiones. Quiero que vuelvan a prestar atención en esas lesiones que les había marcado en la tomografía de 7 días previos, acá en esta hipodensidad que se agrandó y también esta lesión que no estaba 7 días previos. Y podemos observar esta lesión del lado izquierdo que tampoco estaba hipodensa. Con respecto a la tomografía de tórax, que se efectuó también el día 3, podemos observar que hay opacidades difusas en vidrio esmerilado, confluentes de aspecto consolidativo en los lóbulos superior e inferior derechos. Sospechamos una neumonía aspirativa ya que el paciente se encontraba con deterioro del sensorio.
Ante las diferentes lesiones neurológicas que se observaban en la tomografía, se plantean diferentes diagnósticos diferenciales, dentro de ellos toxoplasmosis, neurosífilis, criptococoma, tuberculosis, Chagas y también isquemia secundaria vasculitis, porque puede ser por diferentes infecciones u otras etiologías, y también secundaria a drogas, ya que era un paciente con antecedentes de adicción a las mismas. Fue evaluado por neurocirugía, quien nos solicita tomografía de cerebro con contraste. Al día siguiente se efectúa la tomografía de cerebro con y sin contraste, solicitada por neurocirugía, observando que las lesiones no refuerzan con el contraste endovenoso, orientándonos más hacia la etiología isquémica de estas lesiones. El paciente es reevaluado por neurocirugía, pero dado a la ubicación de las lesiones y el estado actual del paciente, no se puede efectuar biopsia cerebral. Cuando ingresa el paciente a terapia, pudimos observar que tenía lesiones cutáneas de distinta morfología y características. A nivel facial presentaba lesiones ulceradas y a nivel de miembros inferiores unas lesiones en formas de costra y también lesiones cicatrizales. Concomitantemente recibimos el informe de BDRL en sangre de 128 DILs. Ante estas lesiones se realiza una escarificación por micología que es negativa para elementos compatibles con hongos. También fue evaluada por dermatología y el servicio de dermatólogas nos informan que las lesiones son compatibles con sífilis maligna y también con herpes zóster. Ante este paciente con lesiones neurológicas y también con lesiones cutáneas, se realizó como tratamiento empírico inicial tratamiento con trimetroprima sulfametoxazol dirigido hacia el tratamiento de toxoplasmosis, ceftriaxona por las lesiones cutáneas que eran compatibles con sífilis, aciclovir por las lesiones cutáneas compatibles con herpes zóster, y además se le agregaron corticoides por las lesiones cerebrales y anticonvulsivantes por la localización de las mismas. Ante los diferentes diagnósticos diferenciales planteados en este paciente, solicitamos diferentes estudios complementarios. La serología para Chagas, que fue negativa, se realiza siempre por dos técnicas diferentes. La serología para toxoplasmosis, tanto IgM como IgG, también fueron negativas. Se solicitó antigenemia para criptococo, negativa también, antígeno urinario para histoplasmosis también negativo, y un aspirado traqueal que se envió para realizar Ginexper para descartar tuberculosis, que también fue negativo. Dentro de los diagnósticos presuntivos de este paciente, de las lesiones cutáneas que él presentaba, se plantea la sífilis maligna. Esta es una forma infrecuente de sífilis secundaria que cursa con lesiones ulceradas y necróticas como tenía este paciente. Los casos publicados han ido aumentando en las últimas 2 décadas, siendo la mayoría en pacientes infectados por VIH. Hay que hacer diferentes diagnósticos diferenciales de estas lesiones, tales como linfoma T, papulosis linfomatoide. Otro diagnóstico diferencial es el herpes simple, la varicela zóster, micosis, micobacterias y leishmaniasis. Con respecto a la neurosífilis, es la invasión del sistema nervioso central por el treponema pallidum, que es una espiroqueta. El 5 al 10% de los pacientes con sífilis no tratada desarrollarán neurosífilis sintomática. La neurosífilis se puede clasificar en sintomática o asintomática y también en temprana, dentro de los 1 a 2 años post-infección primaria, y tardía, que incluye la paresia general y el tabes dorsal. En este paciente sospechamos neurosífilis, pero no la pudimos confirmar, dado a que no pudimos enviar líquido cefalorraquídeo para realizarle la BDRL. Teníamos solamente la BDRL en sangre, que era elevada, de 128 DILs. Dijimos que en la neurosífilis está la etapa temprana y la etapa tardía. Dentro de la etapa temprana podemos ver diferentes tipos de presentación. La neurosífilis asintomática, que como su nombre lo dice no hay síntomas, pero la BDRL en sangre y en líquido cefalorraquídeo es positiva. La meningitis sifilítica, donde hay cefalea, meningismo, fotofobia,
parálisis de los nervios craneales con ceguera, vértigo y sordera, confusión, letargo y convulsiones. Los síntomas ocurren generalmente semanas o meses después de la infección. En el laboratorio tenemos BDRL en sangre y en líquido cefalorraquídeo positivas, los anticuerpos antitriponema específicos como la FTBA-ABS en el líquido cefalorraquídeo también es positiva, y los leucocitos suelen ser entre 10 a 400 por milímetro cúbico. Y después también tenemos que, ya sea en la etapa temprana o tardía, tenemos la sífilis meningovascular, con accidente cerebrovascular, la parálisis de los nervios craneanos, meningismo, meningomielitis con mielopatía progresiva, incluyendo disfunción de esfínteres. La BDRL en sangre y en líquido cefalorraquídeo sigue siendo positivas y tenemos el recuento de células en el líquido cefalorraquídeo entre 5 a 100 por milímetro cúbico. Después, en la etapa tardía, tenemos una paresia general con demencia progresiva, síndromes psiquiátricos, cambios de la personalidad, alucinaciones, temblores, disartrias caracterizadas por interrupciones y repeticiones silábicas, las pupilas de Argyll-Robertson en menos de la mitad de los pacientes. La BDRL en sangre, en el 50% o más de los casos, sigue siendo reactiva, y la prueba de BDRL en sangre, en líquido cefalorraquídeo habitualmente es reactiva, con un anticuerpo antitreponema específico, también positivo en líquido cefalorraquídeo, y una pleocitosis crónica leve. Y por último, el tabes dorsal, que también pertenece a la neurosífilis tardía, con ataxia, la prueba de Romberg positiva, dolores fulgurantes en las piernas y tronco, gran deterioro de la sensación propioceptiva de las articulaciones del Charcot, las pupilas de Argyll-Robertson, las paraparesia con ausencia de reflejos en los miembros inferiores y también disfunción de esfínteres. Con respecto a los análisis de laboratorio en esta etapa, posiblemente la BDRL en sangre sea negativa, la BDRL en líquido cefalorraquídeo y los anticuerpos antitepronemas positivos en líquido cefalorraquídeo y una pleocitosis crónica leve. A nuestro paciente podría estar ubicado en la etapa de sífilis meningovascular. Aquí les quería mostrar unas imágenes de neurosífilis sacadas de archivos de otros pacientes, ¿no? de bibliografía de casos presentados, donde se observan lesiones isquémicas muy parecidas a las que teníamos en nuestro paciente. Aquí, estas que nosotros lo teníamos a nivel frontal, acá está a nivel occipital, y también lesiones hipodensas focales, con ausencia del realce, con el contraste, que es lo que ocurría también en nuestro paciente. Ante las lesiones isquémicas que observamos en el paciente a nivel cerebral, hicimos un Doppler de vasos de cuello donde no había lesiones, un ecocardiograma con Doppler cardíaco que estaba dentro de valores normales, que queríamos ver si había vegetaciones que podrían haber provocado embolización y las imágenes isquémicas, pero el ecocardiograma transtorácico con Doppler era normal. El Doppler transcraniano, que pudimos observar que el flujo vértebro-basilar estaba conservado, pero la vaina del nervio óptico estaba dilatada, mayor a 6 milímetros, y esto es un signo de hipertensión endocraniana. También en el Doppler transcraniano se observaba ausencia de flujo en la arteria oftálmica izquierda y arteria central de la retina, motivo por el cual se solicitó una interconsulta con oftalmología. En la interconsulta con oftalmología lo que se pudo observar solamente fue un desprendimiento de la retina del ojo izquierdo y no se observaron lesiones compatibles con edema de papila ni tampoco lesiones compatibles con toxoplasmosis ocular. Resumiendo entonces, tenemos un paciente con una lesión ocupante de espacio, con isquemia además también, con hipertensión endocraniana, con una inmunodepresión severa, lesiones cutáneas compatibles con sífilis maligna y herpes zóster diseminado, y que además intercurre con una neumonía aspirativa. ¿Qué otras conductas diagnóstico y terapéuticas podemos ofrecerle a un paciente con lesiones neurológicas? Bueno, dentro de ellas la punción lumbar, con envío de muestras del líquido cefalorraquídeo a los diferentes laboratorios que contamos en el hospital, como por ejemplo el laboratorio de micobacterias para descartar tuberculosis. Nosotros generalmente le solicitamos el examen directo, el cultivo
y también el GeneXpert, que es la detección del PCR del Mycobacterium tuberculosis. Mandamos muestras a micología para hacerle tinta china y cultivo para descartar criptococosis. A parasitología muchas veces también cuando hay lesiones para evaluar la presencia de chagas, y también ahora se está haciendo la PCR para toxoplasmosis. Enviamos líquidos a virología para descartar los neurovirus y también el virus JC. También se envía una muestra generalmente a citología para descartar células neoplásicas, y líquido cefalorraquídeo para hacer la citometría de flujo tenemos que derivarlo generalmente al Hospital Durán, y ahí tratamos de ver la presencia de células compatibles con linfoma. Otro método diagnóstico, la biopsia cerebral, pero en este paciente, bueno, no se pudo realizar, dado que el neurocirujano dijo que las lesiones estaban bastante complicadas y también el paciente no estaba en condiciones clínicas para realizar la misma. El monitoreo invasivo de presión intracraneana, que nos puede guiar el tratamiento, el manejo del tratamiento para mejorar un poco la hipertensión que tenía este paciente, y el inicio de tratamiento antirretroviral luego de descartar la presencia de tuberculosis y criptococosis, que esas serían dos enfermedades que contraindican el inicio temprano del tratamiento antirretroviral. En este paciente con la antigenemia para criptococo negativa y el GeneXpert negativo en una muestra de aspirado traqueal que enviamos, iniciamos el tratamiento antirretroviral. Y también una intervención muy importante que se tiene que hacer siempre concomitantemente con todos los estudios que se le hacen al paciente es el acompañamiento y el apoyo psicológico a los familiares, dado a que son pacientes que están muy graves, muy complicados, y muchas veces las familias no pueden entender cómo llegan a esta situación. Este fue el caso de este paciente, que bueno, la mamá hasta último momento no quería aceptar la condición de su hijo, y no podía entender cómo estaba en tan graves condiciones. En cuanto a la evolución del paciente, con respecto a las lesiones cutáneas, pudimos observar que hubo una mejoría con el tratamiento, tanto para sífilis como para herpes zóster diseminado. Pero con respecto a las lesiones neurológicas, en una tomografía de control que le hicimos el día 21 de abril, observamos que en realidad no había mejoría de las mismas. Incluso había mayor progresión de las lesiones del lado izquierdo y ausencia de tejido neurológico, de tejido cerebral en ciertos cortes que pudimos observar. El día 27 de abril el paciente desarrolla fiebre, hipotensión arterial con requerimiento de noradrenalina e hipoxemia severa. Se interpreta como un nuevo evento de sepsis severa, se toman nuevos cultivos y se inicia tratamiento antibiótico empírico dirigido a los gérmenes más habituales que tenemos en terapia intensiva. Del rescate de estos cultivos, en el aspirado traqueal se detecta Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. El paciente evoluciona desfavorablemente y fallece finalmente el día 30 de abril, luego de 27 días de internación en terapia intensiva y de 32 días en el hospital. Todo paciente siempre nos deja una enseñanza, y bueno, ¿qué aprendimos con este paciente? La importancia que tiene la detección y tratamiento precoz de todas las enfermedades de transmisión sexual, dentro de ellas la sífilis, porque si no reciben tratamiento a la larga puede provocar lesiones neurológicas severas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. También aprendimos que hay que evaluar la presencia de otras lesiones que nos pueden guiar al diagnóstico. No hay que demorar también el inicio del tratamiento antirretroviral ante el diagnóstico de VIH, hay que insistir en la adherencia, hay que hacer un trabajo multidisciplinario con psicología, psiquiatría y servicio social, sobre todo en ciertos pacientes que tienen problemas de adicciones y no tienen un contexto familiar que los pueda sostener. Y ante una lesión cerebral extensa en las neuroimágenes, hay que considerar siempre el riesgo-beneficio con una punción lumbar, porque nos puede llegar a complicar el paciente, como ocurrió en este caso.
Bueno, ante un paciente HIV positivo con deterioro neurológico nos tenemos que plantear diferentes diagnósticos diferenciales, como por ejemplo causas infecciosas o causas no infecciosas. Las dividimos así en dos grandes grupos. Dentro de las causas infecciosas, si el paciente tiene masas ocupantes, pensar en toxoplasmosis, Chagas, criptococoma, tuberculoma y nocardia, que son las principales causas de lesiones ocupantes de espacio. También, bueno, si no hay masa ocupante y hay compromiso meningio, pensar en criptococosis, tuberculosis, neurovirus como virus herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus y virus JC, bacterias, que generalmente pueden ser las bacterias habituales que afectan también a pacientes no inmunocomprometidos, y neurosífilis. Y dentro de las causas no infecciosas, cuando tenemos masas ocupantes, pensar en tumores, el linfoma, el diagnóstico más frecuente. También podemos pensar en isquemia, puede haber isquemia o hemorragia y también intoxicaciones. Bueno, y para ir finalizando, entonces en un paciente HIV positivo con deterioro neurológico, tenemos que realizar siempre una neuroimagen para ver qué lesiones tiene, si hay desplazamiento de la línea media, si hay lesiones ocupantes de espacio, si hay edema cerebral. Si no hay contraindicación, realizar una punción lumbar y medición de la presión de apertura. Esto nos va a guiar mucho, sobre todo si se llega a hacer el diagnóstico de criptococosis meningia. Solicitar serologías, Chagas, toxoplasmosis, citomegalovirus, virus Epstein-Barr. Realizar un fondo de ojos para ver si también tiene edema de papilas, para que esto nos contraindicaría también realizar la punción lumbar. Solicitar antigenemia para criptococo. Pedir una BDRL cuantitativa en sangre y también el líquido cefalorraquídeo si es posible, y anticuerpos antiteponema específicos, ya que a veces la BDRL cuando son en títulos bajos pueden ser falsos positivos. Hay que descartar la intoxicación con psicofármacos en los pacientes adictos, sobre todo cuando tenemos neuroimágenes donde no hay lesiones y un líquido cefalorraquídeo normal. Bueno, y en cuanto a los estudios que solicitamos en el líquido cefalorraquídeo, nosotros acá en el hospital, son el físico-químico citológico y el estudio bacteriológico con gramicultivo, que eso lo podemos hacer siempre por guardia, y después guardamos generalmente muestras para enviar al estudio parasitológico, para hacerle PCR para toxoplasmosis, estudio micológico con titachina y cultivo, estudio para micobacterias con directo cultivo y GeneXpert, para virología, para detección de neurovirus como herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus JC. Le pedimos también BDRL en líquido cefalorraquídeo, que en nuestro paciente hubiese sido el diagnóstico. Y enviamos muestras para citología, para descartar células neoplásicas, y también citometría de flujo, que lo enviamos al Hospital Durán para evaluar la presencia de linfoma. Bueno, hemos llegado al final del caso clínico, espero que les haya sido de utilidad. Los esperamos en el Zoom para responder las dudas de este módulo y bueno, muchísimas gracias por su atención.